Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. ¿Está la fe cristiana bajo ataque? ¿Es importante que los cristianos defendamos nuestra fe en este siglo XXI? La Biblia nos dice en 1 de Pedro 3:15 cuál debe ser nuestra respuesta cuando seamos atacados por causa de nuestra justicia. Nos dice que debemos santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros, pero debemos hacerlo con mansedumbre y reverencia. La palabra defensa que se utiliza en este versículo viene del vocablo griego apología, que de hecho es de ahí donde viene la palabra apologética. Los creyentes debemos estar claros en lo que creemos para estar en capacidad de articular nuestras creencias con humildad y prudencia de una manera comprensible, razonable y bíblica. Y para hablar de este tema, tenemos con nosotros una vez más a nuestro amado hermano Julián Musa, un apologista y director de Radio Eternidad. Hermano, bienvenido. Muchísimas gracias, pastor, y es un gozo para mí poder estar una vez más compartiendo con usted y con todos aquellos que siguen el programa de Entendiendo los Tiempos. Mi hermano, en este mundo actual existen muchas ideologías, muchas religiones que claramente atacan el cristianismo y quiero preguntarte, ¿consideras que es importante que los cristianos defendamos nuestra fe en este siglo XXI? Sí, definitivamente. Es muy importante porque actualmente estamos viviendo bajo una cosmovisión o una manera de ver la realidad que se ha impregnado en las culturas de nuestros países, en todo Occidente, que es la cosmovisión posmoderna. Y en la época que nos ha tocado vivir, la fe cristiana es relegada a un plano muy lejano y se pone por encima lo que conocemos como el cientificismo, que es querer dar respuestas a través de la ciencia a cosas que la ciencia de manera objetiva no puede dar respuesta. Se pone por encima también las filosofías materialistas, se pone también por encima las religiones esotéricas y de ocultismo, se ponen por encima otras cosas que están muy lejos de lo que tiene que ver con las verdades de la palabra de Dios y con esas verdades reveladas a través de la palabra y que a través de la creación nosotros podemos darnos cuenta de que son totalmente objetivas. Parece que tenemos un mundo en contra, Julián, y debemos defender la fe contra todo el mundo. Pero de manera específica, ¿contra quiénes los cristianos debemos defender nuestra fe? ¿Quiénes son los que más fácilmente nos pueden engañar? Bueno, nosotros debemos defender nuestra fe contra las mentiras que se presentan en el mundo de hoy. Porque la base de la cosmovisión posmoderna es la mentira. Esa es la realidad. Y nosotros debemos de defender nuestra fe contra corazones rebeldes contra Dios que abrazan argumentos que no tienen fundamento. No hay ningún fundamento para lo que ellos creen. Pero la lucha de nosotros no es contra las personas en sí, sino es contra esto. Yo quiero tocar un versículo bíblico que nos hace ver eso que acabo de decir de una manera más clara a la luz de la Biblia. Y es 2 de Corintios 10:5. Dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. 3 cosas aquí brevemente. Primero, destruyendo especulaciones, argumentos sin fundamentos. Esos son especulaciones. Y todo razonamiento altivo, o sea, todo el origen de esas especulaciones es la rebeldía contra el Señor, lo que lleva a las personas a abrazar estas cosas que no tienen fundamento. Y como número 3, dice, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. O sea, mostrando a través
de la explicación de aquellas cosas que nosotros creemos, utilizando, como dice Primera de Pedro 3:15, defendiendo nuestra fe ante todo aquel que demande razón, de una manera razonable nuestra fe, haciéndole ver a las personas sus errores y que ellos puedan mirar a ese Cristo que nosotros servimos y puedan reconocer que las verdades están en Él. Julián, pero todas esas especulaciones y todo ese razonamiento altivo confunde a muchos o a muchas personas porque parecen cosas reales. Sí, las confunden y eso es una excelente pregunta, porque una de las cosas que ha logrado la cosmovisión postmoderna es que las personas no reflexionen. O sea, la gente va a donde sigue la gente, vamos a decirlo de esa forma. O sea, la gente sigue las masas, sigue aquello que se promueve, sigue aquello que se mercadea y sabemos, como hemos hablado en otros programas de aquí de Entendiendo los Tiempos, de que los medios de comunicación son pro toda esta forma de ver la vida totalmente contraria al Señor, que enfrenta los principios de Dios. Y por eso es que eso se da, pastor. No es por una reflexión objetiva que la gente hace, sino que la gente está siguiendo la corriente y abraza estas cosas sin pensarlo, y además también el entender que Dios existe hace que la persona entienda que tiene que rendir cuenta de sus actos, que hay una parte moral. El aceptar la existencia de Dios es reconocer que tenemos que rendir cuenta de nuestros actos, y el pecado hace que la gente quiera vivir la vida como le da el deseo y no le importa reflexionar mucho, sino seguir con lo que como el mundo va, así va la gente. Las personas que no conocen del Señor ni le interesa buscar de Dios. Bueno, tú sabes que hay un texto que dice que hay camino que al hombre le parece derecho y su fin es camino de muerte, y hay muchos transitando por esa senda ancha que lleva a la perdición. Para destruir esas especulaciones y ese razonamiento altivo que es anti Dios, debe haber una obra del Espíritu Santo dando entendimiento a las personas, porque tú puedes citar ese versículo, tú puedes citar otros versículos que tú muy bien conoces y muy bien dominas, pero si no es Dios que ilumina la mente de esa persona, nunca lo van a poder entender. Sí, estamos de acuerdo. Y de hecho, la defensa de la fe, lo que nosotros hacemos a través de la apologética es, digamos, limpiar el camino para nosotros poder compartir con las personas lo que realmente puede atraerlos a Dios, que es el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. O sea, nosotros no defendemos la fe esperando que la gente cambie de parecer, sino que confiamos en que el Dios que nosotros le servimos tiene el poder de cambiar a las personas, porque definitivamente es como usted dice, creemos que la salvación es del Señor y lo que nosotros somos es un instrumento para al fin y al cabo nosotros poder llevarle ese mensaje de esperanza, y si es la voluntad de Dios, estas personas van a venir a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Porque si hay algo que es una realidad, Julián, es que ahora más que nunca será por la difusión que tenemos a través de todos los medios, que se ven muchas especulaciones, muchos razonamientos altivos que son completamente anticristianos en todos estos movimientos que estamos viendo a nivel mundial y que son promovidos por grandes instituciones, organizaciones, ONGs a través de todo el mundo, y quieren implementarla, como diríamos, a la fuerza en los diferentes países. Sí, y al final eso, lo que el ser humano se está es autodestruyendo. El ser humano tiene un gran vacío existencial, una gran sed, que solamente el Señor puede llenarla, y lamentablemente en el mundo de hoy hay hemos hablado eso también en otros de los capítulos que hemos compartido en Entendiendo los Tiempos, y motivamos de verdad que puedan verlo aquellos que no lo han visto. Y realmente nosotros estamos ante un mundo que hay toda una agenda planificada, pero el enemigo número uno, y eso es lo que hace importante a la defensa de la fe, es la cosmovisión cristiana, es el cristianismo. Siempre ha sido el enemigo. Sabemos que detrás de todo eso, como dice la palabra de Dios, la palabra dice, ustedes, hablando de los creyentes, son de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros sabemos
que detrás de todo esto está la operación de Satanás, el enemigo de nuestras almas. Eso es, ya viendo la batalla desde una perspectiva espiritual, eso es lo que está detrás de todo eso. Eso permea la cultura, eso permea los medios de comunicación, eso permea las artes, permea todo. Entonces, el enemigo principal es la fe cristiana. Lo que quieren erradicar, pero para noticia de ellos, el cielo y la tierra pasará, pero las palabras del Señor no pasarán. El evangelio, la fe cristiana, nunca será erradicada de la tierra, porque esto, la iglesia, el cuerpo de Cristo, está en la tierra por un propósito, y nosotros esperamos la venida del Señor, esperamos el cambio radical de todas las cosas, y mientras eso suceda, los cristianos vamos a estar aquí, y por eso tenemos que prepararnos en la defensa de la fe para enfrentar todas estas mentiras que cuando son confrontadas con explicaciones razonables de la verdad, porque el evangelio es la verdad, no tienen sostenimiento. Pero muchos cristianos tienen temor y eso es un punto que debe de cambiar en nuestras vidas. Julián, las iglesias están, muchas de ellas relegadas en una esquina, quizás muchos atemorizados, pero deben ser las iglesias quienes asuman la defensa de la fe. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a eso? Eso es una excelente pregunta, porque cuando uno mira a 1 Timoteo 3:15, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El pueblo de Dios, aquel que ha sido regenerado por el Señor, que ha sido purificado por el Señor, nosotros que somos la iglesia, su cuerpo, su pueblo, nosotros, una de las misiones que tenemos es de sustentar y de defender la verdad. La verdad es una persona. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad es una persona y la exposición de esa verdad se encuentra en las Sagradas Escrituras. Nosotros, los cristianos, tenemos que tener eso muy claro, que la verdad es lo que Dios ha revelado y nosotros somos llamados a defender eso. Entonces, eso es importante que nosotros lo asumamos y sobre todo uno de los tentáculos de la cosmovisión posmoderna de hoy es el relativismo de la verdad. Incluso, pastor, hoy se habla de la posverdad, se habla de que la verdad no existe. Que ya el simple hecho de que alguien afirme eso está diciendo una verdad absoluta. O sea, eso es algo totalmente sin sentido. Es solo un marketing que no se sostiene. O sea, es algo que se promueve pero sin sustento. Es así. Y es triste ver a tantas personas confundidas, ¿verdad? Creyendo todas esas teorías que existen cuando hay una verdad absoluta que ha sido revelada en la palabra de Dios. Y es triste ver, como te decía hace un momento, cómo muchos cristianos están arrinconados en verse de ser ellos los que están proclamando estas verdades a tiempo y fuera de tiempo. ¿Tú entiendes que es que esos cristianos no han sido entrenados, muchos de ellos en sus iglesias, para defender las verdades del cristianismo? Totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí los pastores juegan un papel muy importante. El ministerio pastoral, ustedes, ¿verdad? Los pastores, pues, están para enseñar todo el consejo de Dios. Y dentro del consejo de Dios está la doctrina de la defensa de la fe. La defensa de la fe no es una opción para el creyente. Nosotros vemos cómo los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento ejercieron la defensa de la fe. Muy claramente eso lo vemos en cartas de los apóstoles. Y esto es una doctrina de la fe cristiana. Entonces, yo creo, pastor, que los pastores deben de enfocar, aquellos que no lo están haciendo, claro, deben de enfocar más esa parte. Deben de entrenar a sus miembros. Deben hablarle de los temas
que realmente están haciendo daño en nuestra sociedad y de cómo nosotros tenemos respuesta, claro, con un enfoque siempre de llevar el evangelio, utilizar la apologética en el evangelismo, eso es muy importante, y en ese sentido es importante que esto se haga y sobre todo en el tiempo que nos ha tocado vivir. Y si hay pastores que, por ejemplo, hay muchos recursos que tenemos hoy día para que los pastores se capaciten en esta área y puedan preparar a los hermanos. Y me he dado cuenta, pastor, por experiencia personal, por la misericordia de Dios, uno al estar en estas cosas de la defensa de la fe, hay mucha sed de eso. Mucha gente se quiere capacitar, mucha gente quiere saber cómo hacerlo. Y damos gloria a Dios. Hay como una especie de un mover que estoy viendo del Espíritu Santo que está motivando a los creyentes a prepararse en la defensa de la fe. Eso lo he podido ver no solamente en la República Dominicana, lo he podido ver en otras naciones de Latinoamérica. ¿Hay algún libro o libros que tú nos puedas recomendar en este aspecto para uno capacitarse mejor? Para defender claro su que fe. sí. Yo tengo, bueno, hay 3 libros que puedo recomendarle así. Está Fe Razonable, de William Lane Craig. Este apologista cristiano presenta aquellas doctrinas cardinales de la fe cristiana que en el mundo de hoy son atacadas y muestra cómo esas convicciones de fe que tenemos son totalmente razonables. Nuestra creencia, nosotros que cuando somos cristianos no perdemos nuestro razonamiento. O sea, la fe lo que hace es que ilumina nuestro razonamiento para nosotros ver las cosas a la manera de Dios. Este libro es uno. Otro libro es Cómo defender su fe, de R.C. Sproul. Este muestra lo que es la apologética. Introduce a la gente al mundo de la defensa de la fe, a la luz de las Escrituras. Nos da esa introducción, nos muestra qué es eso, las bases bíblicas, cómo hacer eso. Es muy interesante este libro. Y otro que también es muy bueno es Tácticas, de Gregory Cole, que es un libro que nos da tácticas, valga la redundancia, como una especie de un plan de acción para cómo nosotros poder defender nuestra fe y cómo usar la apologética en las conversaciones diarias. O sea, hablando con una persona, cuáles cosas debemos tomar en cuenta para que en una conversación normal nosotros podamos hacer defensa de nuestra fe. Nos ayuda a poder tener como un esquema, pero un esquema que se convierte en algo natural para hacer defensa de la fe. Estos libros son bien interesantes. Hay otros, pero le comento esos. Es bueno que nosotros los creyentes sepamos qué dice la ciencia en aquellas áreas básicas, de manera que podamos refutar todas esos pseudo intelectuales, esas personas que vienen con teorías que no tienen ninguna base científica. Totalmente, porque hay algo que queremos tumbar en la mente de mucha gente aquí que pueda estar viendo. La ciencia no es de las personas que no creen en Dios. La ciencia no nace con la no creencia en Dios. La ciencia no nace con el ateísmo ni nada de eso. La ciencia es una virtud que Dios le ha dado al hombre porque hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Proverbios 2:6 dice, el Señor es quien da la sabiduría, la ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. Eso nos dice la palabra de Dios. Los conocimientos, es importante para nosotros empaparnos del conocimiento de los descubrimientos científicos, pero de una manera objetiva, de los hallazgos que la ciencia, cuando es hecha de manera objetiva, cuando digo de manera objetiva, es sin mirar el sesgo que muchas veces se introduce para alterar el significado de los resultados. Nosotros debemos de verlo. Y de hecho, pastor, aparte de que la ciencia es una virtud dada por Dios y por eso nosotros es muy bueno para nosotros utilizar ese conocimiento y ver eso, pero es sobre todo por el significado que eso tiene. El conocimiento científico, los descubrimientos científicos, lo que hacen es que nosotros podamos ver de manera más clara
el poder de Dios manifestado en su creación. Y se cumple en nosotros aquello que dice Romanos 1:20, que a través de nosotros mirar la creación, ver la creación de una manera más detallada a través de los hallazgos, eso lo que hace es que nuestra fe aumenta, porque vemos, como decía, el poder de Dios, vemos lo grande que que es nuestro Señor por medio de su creación, que es una manera como Él se ha revelado a todos nosotros. Porque si hay algo que por lógica y por intuición el ser humano está muy claro, es que la creación, ese diseño de la creación, tuvo que haber sido alguien que haya hecho eso. Incluso aquellos que no creen tienen esa batalla en su mente, porque definitivamente el hombre no le puso la mano a nada de eso. Entonces, eso está ahí y la gente lo ve. Pues tuvo que ser de un Dios todopoderoso. Julián, en otro orden de ideas, ¿es lo mismo la apologética cristiana que el evangelismo? No es lo mismo, pero se relacionan. El evangelismo tiene que ver básicamente con las buenas nuevas de salvación, de llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación que nos ha sido dada a través de las enseñanzas y de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El predicar el Evangelio es llevar ese mensaje, ese mensaje que nos habla de que tenemos un problema y que necesitamos un Salvador, y que ese Salvador vino y dio su vida, murió por nuestros pecados, y a través de creer en Él, a través de creer en eso que Él hizo y creer en sus palabras y arrepentirnos de nuestros pecados, pues nosotros recibimos el perdón de Dios. La apologética lo que hace es que, digamos que afirma y le da veracidad a esas afirmaciones que presenta el evangelismo, pero también no solamente se limita ahí, sino que hace una defensa de todas las afirmaciones falsas que se dirigen a la persona de Dios y a la revelación que Él ha dado, que es las Sagradas Escrituras. O sea, la defensa de la fe lo que permite que nosotros le expliquemos a los demás por qué creemos lo que creemos y que demos evidencia razonable de eso. En eso consiste la defensa de la fe, pero ambas se conjugan. Y así podamos eliminar las objeciones que se levantan en contra Exacto, del evangelio. Porque eso es lo que hace la defensa de la fe. Tumba. Para mí, yo lo veo en este tiempo, la apologética, el papel importante que juega, bueno, ha sido el papel siempre del uso de la apologética, pero yo lo veo de esta manera. Es como cuando uno va, por ejemplo, a un lugar pero tiene muchos escombros y no se puede llegar a ese lugar porque los escombros impiden que se llegue. ¿Qué debemos hacer para llegar a ese lugar? Quitar los escombros. Cuando quitamos los escombros, tenemos el camino libre para llegar allá. Así yo veo la apologética y el evangelismo. La apologética quita los escombros de argumentos, ideas, afirmaciones, especulaciones infundadas que la gente tiene basadas en mentiras. Nosotros con la defensa de la fe lo que hacemos es que confrontamos las ideas desde la posición que la persona tiene sobre esas ideas. Entonces, cuando allanamos el camino y la gente puede observar la coherencia que hay con los argumentos cristianos, entonces ahí nosotros venimos y entramos el Evangelio de Jesucristo. Un ejemplo de eso fue lo que hizo Pablo en el Areópago, en Hechos capítulo 17. Ahí se describe muy bien cómo Pablo hizo eso en esa defensa que dio ahí en ese lugar en Atenas. Julián, hay cristianos, hemos visto, que no defienden su fe por falta de conocimiento. Otros no lo hacen porque están atemorizados. Hay otras causas por las cuales los cristianos no defienden su fe, porque es bueno que aquellos que están mirando, ¿verdad?, este programa, oyendo todos esos principios que tú nos estás dando, puedan hacer una reflexión en por qué ellos no están defendiendo el evangelio. Yo creo que una de las razones, aparte de la que usted dice, es porque
no se ha entendido que la defensa de la fe es un mandato que el cristiano debe de hacer. Yo no estoy hablando de que todos seremos llamados a ir a medios de comunicación secular, no estoy hablando de eso, pero sí nosotros con quienes nos rodean y viendo que lo que impera en el mundo son esas ideologías postmodernas, nosotros debemos estar en la capacidad de poder decirle a la gente por qué creemos lo que creemos. O sea, no está mal cuando las personas cuestionan mi fe. Cuando las personas cuestionan nuestra fe, no está mal. Porque que la gente, ellos tienen su razonamiento y hay cosas que ellos no la entienden. Es nuestro deber poder explicársela y podemos explicársela. Pero muchas veces se entiende que estas cosas de la defensa de la fe no se ve como lo que es un mandato. Otra cosa también es, y eso qué bueno que hacemos programas como estos, porque mucha gente quizás le da cierta pereza, porque prepararse para hacer defensa de la fe es algo que uno tiene que esforzarse. Entonces a veces hay cierta pereza de no buscar. Y ahora, pastor, y con esto cierro esta parte, nosotros estamos viviendo, así como estamos viviendo, considero, ¿verdad?, que estamos viviendo en uno de los peores tiempos en el sentido de todas estas ideologías y el posicionamiento que ha tenido la irracionalidad en el mundo de hoy. Asimismo puedo decir que estamos en uno de los mejores tiempos para que el cristiano se capacite. Pastor, hoy día, a través de páginas de internet, nosotros podemos encontrar una biblioteca enorme de libros que nos pueden ayudar a nosotros, libros hechos por siervos de Dios que nos pueden servir para prepararnos, para capacitarnos. Hoy día hay muchos recursos que podemos usar y en ese sentido estamos viviendo, para mí, la mejor época para que un cristiano pueda capacitarse. Una pregunta personal, Julián, y parece que podría ser redundante. ¿Qué te motivó a ti a estudiar apologética de esa manera tan profunda? Bueno, eso digamos que lo que me llevó a mí a eso realmente fue yo darme cuenta de que esto es la verdad. Yo creo que ahí fue donde nace la motivación. O sea, ¿por qué intimidarme por qué el creyente? Esa fue una de las cosas que pensé. ¿Por qué intimidarnos cuando tenemos la verdad? ¿Por qué permitir que otras ideas se propaguen tan claramente en la universidad? Por ejemplo, cuando estaba en ambiente de universidad, que se hablen con esa libertad en contrariedad, o sea, totalmente contrarias a lo que es la verdad de Dios, cuando yo sé que eso es falso. O sea, cuando yo sé que eso es mentira, porque si nosotros estamos en Cristo, y esto es bueno que usted tocara eso, porque si nosotros estamos en Cristo y no estamos convencidos de que estamos en la verdad, tenemos que revisar nuestra fe. O sea, esa certeza de que estamos en la verdad, entiendo que es un motivador para no tener miedo. Porque si yo no estoy hablando mentira, ¿por qué tengo que tener miedo? Y esas pudiera abundar mucho más, pero una de las cosas que me motivó fue entender y de ver de que estamos en la verdad no se puede ocultar. Y sobre todo, pastor, el Espíritu Santo fue que nos puso en esto. No, y nos da mucho ánimo y es muy estimulante ver personas jóvenes como tú defendiendo la fe, basados en el versículo, ¿verdad?, de Primera de Pedro 3:15, que cuál debe ser nuestra respuesta cuando seamos atacados por causa de nuestra justicia. Como decíamos al inicio, es que debemos santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones y estar siempre dispuestos a presentar defensa ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y te doy gracias y doy gracias a Dios por personas como tú que están estudiando profundamente estos temas y no se están quedando con ellos para sí, sino que lo están proclamando. Por eso nosotros consideramos que tú eres un don de Cristo a su iglesia,
y por eso te entrevistamos en tantos programas y te seguiremos entrevistando de manera que podamos seguir defendiendo la fe. Gracias nuevamente, mi hermano, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, pastor. Doy toda la gloria a Dios por sus palabras. Y esto es algo, el motivarnos a hacer estas cosas no es algo humano. Definitivamente es el Señor que ayuda a uno, porque al igual que todos tenemos debilidades, necesitamos al Señor cada día, pero si nos ponemos en sus manos sabemos que Él va a cumplir sus propósitos en nosotros. Y damos gracias a todos los que están con nosotros semana tras semana, animándonos con las notas que nos envían. Gracias por apoyarnos en su programa Entendiendo los Tiempos.